Bueno, muy buena tarde para todos. Vamos a continuar con esta charla respecto a la verdadera guerra espiritual, que ha sido un tema que nos ha ocupado bastantes videos, pero que es de suma importancia. Yo creo que terminaré la próxima semana porque todavía quedan unas cositas por aclarar y que son de vital importancia. Entonces, hace 8 días hablábamos sobre o sacábamos algunas conclusiones respecto a, a todo el tema que habíamos hablado, de cuán importante era entender cómo se lucha esta batalla según la palabra, de cómo debemos reconocer que esa batalla es diaria, que nuestro campo de batalla es la mente, de que nos debemos ceñir constantemente, diariamente de la armadura de Dios y que esto no se limita a una oración escueta que se diga y que por eso ya, simplemente porque declamemos una oración ya tenemos puesta la armadura, sino que es una cuestión de actitud, una cuestión de comportamiento, y un comportamiento conforme a la palabra de Dios, y eso nos garantiza entender que llevamos la armadura de Dios puesta. Que también tengamos conciencia de que el Espíritu nos ha sellado, el Espíritu de Dios, y que el Señor nos conoce a los suyos, y que también es importante que seamos diestros en el uso de la palabra, que la comprendamos, que hagamos estudios de ella, que seamos metódicos a la hora de estudiarlo también para saber qué es lo que quiere hablarnos el Señor, que estemos firmes y alertas para oponernos al enemigo siempre, porque esa es la batalla espiritual, la oposición, eso es resistir al enemigo, oponernos a esas ideas que él pone en nuestra mente y evitar que bajen a nuestro corazón y que se tornen o se formen en algo, en una acción cotidiana. Y que debemos echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús cuando la ocasión lo amerite y entendiendo que esto sucede a personas que son inconversas. Y con respecto a esto, pues vamos a ver unas doctrinas que son muy populares, se han vuelto muy populares en la Iglesia del Señor en esta época, pero que no tienen un asidero bíblico, que no tienen un respaldo bíblico claro. Y pues, como recordaremos en nuestro estudio de la palabra, no podemos hacer toda una doctrina de un solo versículo, sino que, como dice la palabra también, la suma de tu palabra es la verdad, pues es la palabra la que nos convence o consolida si una doctrina es totalmente válida o si lo que hemos hecho es de pronto malinterpretarla. Entonces, con respecto a la guerra espiritual, hay unas creencias, por decirlo así, populares que han tomado mucha fuerza dentro de la iglesia cristiana de estos tiempos, pero que realmente no tienen asidero. Entonces, vamos a ver 4 cosas que creo que son de las más importantes, 4 cosas el día de hoy, porque seguramente veremos otro par la otra semana ya para definitivamente terminar este tema. Y vamos a ver si bíblicamente estas creencias tienen validez, son respaldadas por la palabra. Pues como les decía ahorita, los cristianos no pueden ser poseídos definitivamente. La palabra no enseña esto. Romanos 8, 9 al 11 dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos. Entonces aquí la palabra empieza diciéndonos que es el Espíritu de Dios el que vive en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios lo habrá declarado y los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces démonos cuenta cómo la palabra es reiterativa
Y aquí el apóstol Pablo recalca, si es que el Espíritu de Dios vive en usted. Entonces debemos preguntarnos, ¿el Espíritu de Dios vive en nosotros? Y la respuesta es sí. No tenemos por qué creer, a pesar de lo que se haya enseñado por ahí, de lo que nos digan y por muchas de las razones que nos quieran dar, la palabra no respalda esto. El Espíritu de Dios vive en nosotros desde el momento en que aceptamos a Jesucristo y desde que vivimos para Él. Y el mismo Señor lo reafirma cuando dice, un templo, una casa dividida, perdón, no puede prevalecer. Una casa dividida será destruida. Y 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Mira aquí cómo vuelve a recalcarse el hecho de que es el Espíritu de Dios el que está en nosotros viviendo, no de visita. Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Entonces, no hay lugar para el enemigo. Definitivamente, esta es una doctrina que no tiene validez, que no tiene asidero bíblico y que de ninguna forma podemos seguir creyendo, pues porque la palabra pues no lo respalda, así de sencillo. No importa quién nos lo enseñe, sea el líder que sea, el pastor que sea, tal vez yo trato de entender que a veces estas enseñanzas se dan con la intención de que la gente eh, pues crea unas cosas y que de alguna manera crea que está libre, pero lo que realmente estamos haciendo es un daño a la gente cuando les enseñamos este tipo de cosas. 1 Corintios 6:19, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado, dice 1 Corintios 6:19, ustedes no son sus propios dueños. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra recalca en varios libros que es el Espíritu de Dios el que tiene gobierno sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, que no somos nuestros dueños, que es Dios el dueño de nuestras vidas, que fuimos comprados con precio de sangre, dice la palabra, que le pertenecemos a Él, nadie los quitará de mi mano, dice el Señor Jesús. Entonces, si nos remitimos a las evidencias bíblicas, los cristianos debemos entender que no hay lugar para que para que el enemigo pueda poseernos, pueda dominarnos de alguna manera. Como les decía en la charla pasada, esto solo se remite, el echar fuera demonios, a personas que hasta ahora se están acercando al Evangelio y que no conocen, no han aceptado al Señor en su vida y que no han permitido que el Espíritu de Dios venga a morar en su vida. Entonces, esta es una creencia que creo que no tiene más de 30, 40 años, eh, pero digamos en la era moderna, pero que ha tomado mucha fuerza y que pues conlleva también una serie de peligros en su enseñanza. Ya vamos a hacer una síntesis y sacar algunas conclusiones más adelante sobre este asunto. Lo segundo es, los pecados morales no son espíritus, son obras de la carne. ¿A qué me refiero? Gálatas 5:19-21 nos puede dar más claridad. Todo el mundo conoce la conducta, no dice la posesión, no dice el dominio, no dice los actos involuntarios, no. La conducta de los que obedecen a sus malos deseos. ¿A quién están obedeciendo? A sus malos deseos. ¿Cuáles dice aquí Gálatas? No son fieles en el matrimonio, la infidelidad, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Esto es lo que podemos, dice aquí la palabra, obedecer. Pero ¿quiénes lo obedecen? Los que con su conducta no tienen fidelidad a Dios. Es algo voluntario. Dice el verso 20, adoran a dioses falsos. Aquí está hablando de idolatría. Practican la brujería. Odian a los demás. Se pelean unos con otros. Son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas.
Dice el apóstol acá, les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Entonces, los pecados morales no son espíritus. Algo que ha tomado fuerza en este tiempo es que este tipo de situaciones se debe a la influencia y pues obviamente Satanás siempre busca influenciar, pero aquí muchas veces lo que se ha tratado de decir es que Satanás toma a la persona y que esta persona pues le llegó un espíritu de infidelidad entre comillas y lo que hizo ese espíritu fue llevarlo a que fuera infiel o que vino estoy hablando de personas entre comillas cristianas o que son cristianas realmente dicen esto, no es porque no tienen ninguna noción clara de lo que dice la palabra. Algunos dicen, no, es que yo la verdad dije esa mentira porque Satanás me obligó a hacerlo. No es que tengo un espíritu de mentira, no es que a ti te está dominando un espíritu de lascivia, es que a ti te tiene bajo control un espíritu de inmoralidad. Y realmente lo que sucede es dos cosas, que es una enseñanza peligrosa porque está liberando al pecador de su responsabilidad y está menospreciando el sacrificio de Cristo. Me explico un poco más. Si es un demonio el que hace que las personas tengan vicios, no es que es un demonio de drogadicción, es un demonio de brujería, hechicería, y se lo achacamos todo a Satanás y a sus huestes. Entonces, pues es obvio que la persona no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre sus actos. Y fuera de eso se menosprecia el sacrificio de Cristo porque entonces diríamos, pues bueno, entonces ¿para qué murió Cristo? Si el fulano miente porque Satanás lo obliga a mentir, si el fulano es infiel porque es que Satanás lo obligó, o tiene un demonio de infidelidad y hay que liberarlo entre comillas, no hay que liberarlo de nada. Los pecados morales, por eso les reitero, no son espíritus, son obras de la carne. Eso es lo que son los pecados morales. Los espíritus demoníacos lo que hacen es influenciar nuestra naturaleza caída, esa naturaleza, y cuando nosotros, lo que les decía, que es la guerra espiritual, no, y que nos dice la palabra, no den lugar al diablo, y cuando le damos lugar al diablo es cuando dejamos que esos pensamientos se queden ahí, cuando empezamos a darle vueltas a esos pensamientos cargados de lascivia, de inmoralidad, cuando le damos vueltas a esos pensamientos que nos quieren llevar a decir malas palabras, a insultar a los demás, a ofender al que sea o no sea cristiano. Si usted tiene esa actitud, usted está dejando que Satanás lo influencie, pero al final la mala palabra que sale de su boca, la queja que sale de su boca, el acto con el que usted ofende a Dios, todo lo que usted permita fue decisión suya. No le eche la culpa al enemigo, no le eche la culpa a Satanás, porque esa es una actitud bien sabida del ser humano desde la creación. Y si no recordemos qué hizo Adán, no, Señor, la mujer que tú me diste. Eva, ¿qué pasó? No, Señor, permítame un momento que yo usaba acá esto. Por favor, apagarlos. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué hizo Eva? No, la serpiente. Y empezamos a achacarle las culpabilidades a los demás. Entonces, pues se ha vuelto muy popular que en esta época, pues le achaquemos queramos achacarle la culpa a Satanás. Y si bien él sigue influenciando, no es el culpable de nuestras acciones. Entonces, aprendamos a reprender sus obras, a descubrirlas, a identificarlas, pero también entendamos y reconozcamos que somos nosotros los que al final tomamos la decisión de obedecerlo o no. Por eso aquí el apóstol Pablo en Gálatas dice al principio, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen. Eso es un acto voluntario, un acto libre, espontáneo y donde no hay ningún tipo de coacción o presión.
Entonces, por un momento medite si usted ha cedido ante eso y si en algún momento le han hecho creer que es influencia de Satanás, pues no se engañe más con ello, porque no es así. Lo tercero, no podemos atar demonios. Esto es otra práctica muy popular, atar, que atamos al diablo, que atamos el espíritu de drogadicción y cada vez hay más drogadictos, que atamos el espíritu de inmoralidad sexual y la inmoralidad sexual está creciente en este tiempo y cada vez más. Y lo peor de todo es que las políticas que se están sacando ahora no solamente respaldan eso, sino que castigan al que se opone a estas tipo de prácticas. Entonces, ¿qué pasó ahí? No le funcionó la atadura, no le funcionó la atadura, el nudo que le hizo al diablo fue muy débil, se le soltó el diablo, ¿qué pasó ahí? No, realmente lo que sucede es que esta es una práctica que se ha sacado de contexto por unas palabras que ya vamos a ver, específicamente tres sitios de la palabra donde se habla de atar y desatar. Pero vamos a tratar de identificar en qué contexto se está hablando ahí. Mateo 16, 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal. Habla de cuando el Señor les preguntó quién creían que era él. Y Pedro, pues en un momento de efusividad y también dice el Señor de revelación, él dice, no, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí Pedro viene del griego Petros, que es como una piedra pequeña, un pedazo de piedra. Y sobre esta roca, la palabra que usa allí el griego en roca es Petras, que es una piedra gigante, grandísima. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Perdón, esta es la versión Reina Valera, me confundí, pero ya les voy a leer la versión de lenguaje actual que nos da un poco más de claridad. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates, y aquí empieza la controversia, ¿no? Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. ¿Qué dice la versión traducción lenguaje actual? Sobre todo en la parte que nos interesa. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios, autoridad. Todas las cosas que tú prohíbas, nótese que aquí ya no se usa el término atar, sino prohibir, porque en el contexto judío, atar, perdón, era sinónimo de prohibir. Era una especie de eufemismo para referirse a la prohibición. Entonces, dice aquí, desde el cielo las prohibirá. Todo lo que tú prohíbas aquí en la tierra, en el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas o que tú desates, dice la versión Reina Valera, también Dios las permitirá. Entonces, entendamos en el contexto. ¿El Señor de qué le está hablando aquí a Pedro? De autoridad. La autoridad que le ha sido dada, ¿por qué? Por el hecho de reconocer y entender que él era el Mesías. Cuando Pedro entendió eso por revelación del Espíritu Santo, ahí fue cuando el Señor le dijo, Pedro, tú tienes las llaves del cielo, del reino de los cielos, como dice la versión Reina Valera, o en la versión en lenguaje actual dice, a ti te da autoridad en el reino de Dios. Es decir, tú ya tienes la llave para que las personas entren a la salvación. ¿Cuál era esa llave? Pues el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el hecho de que la gente, como sucede ahora, reconozca que Cristo es el único salvador. Esas son las llaves del reino. Por eso el Señor le dijo, yo te las he dado. No es como se ve por ahí, que es que cuando vayamos al cielo, Pedro va a estar en la puerta y esperándonos. No, en ese momento el Señor le dejó claridad que él tenía la manera de llevar a muchos a la salvación. Y en pocas palabras, pues es lo que le dijo el Señor Jesús. Tú tienes las llaves del cielo.
Ahora, y después de que él entendió que le estaba dando esa autoridad, la autoridad que le da el predicar el evangelio, ahí es cuando le dice, todo lo que tú ates o todo lo que tú prohíbas será permitido, será prohibido, perdón, o será atado en los cielos. ¿Mm? Y todo lo que tú permitas también Dios lo permitirá, o todo lo que tú desates será desatado. ¿A qué se está refiriendo allí? Que como con la autoridad que tenía de predicar la palabra del evangelio, entendiendo que esas eran las llaves para entrar al reino de los cielos, pues con eso también le fue dada la autoridad sobre quién, sobre la iglesia del Señor. Pero ¿qué tipo de autoridad? Pues la autoridad que le permitía a él eh, saber a quién le compartía el evangelio, a quién no, y si él decía, no sé si recuerdan ustedes que en algún momento al apóstol Pablo el Espíritu Santo no le permitió que evangelizara en una población, le dijo, no, aquí no vas a hablar. ¿Mm? Entonces hay cosas que él podía permitir y hay cosas que él no iba a permitir. Él tenía esa autoridad dada por el Señor. Entonces aquí en el contexto, por ningún lado está hablando de Satanás. Empecemos por ahí. Por ningún lado está hablando de guerra espiritual. Por ningún lado está hablando de que es que tiene que atar un demonio. No, le está hablando de la autoridad que le delegó el Señor Jesús a partir de que Pedro y los discípulos entendieron que las llaves del reino eran el evangelio, lo que iba a permitir que la gente entrara, se abrieran las puertas de la salvación y la gente entrara a el reino de Dios. Entonces, Mateo 18:19, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo uno o dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces aquí vuelve y juega la palabra atar y desatar. Leamos en la traducción lenguaje actual cómo nos lo explica esta parte. Remitámonos al verso 17. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacer caso a la iglesia, tendrán que tratarlo como a los que no creen en Dios o como uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, vuelve a hablar de la palabra prohibir, desde el cielo las prohibirá. Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. En este caso, ¿qué iba a prohibir? ¿Qué podría prohibir allí el, el Señor que les estaba diciendo que podían prohibir? ¿Mm? Que si esta persona, porque está hablando de alguien que no quiere obedecer, que no quiere arrepentirse, pues al final dice, bueno, si no quiere arrepentirse después de testigos, después de que es llevado a la iglesia públicamente, pues ténganlo como alguien que no teme a Dios, que no es cristiano. Trátenlo como le dice el Señor, incluso como el que los que cobran impuestos para el gobierno de Roma, como un publicano. Y entonces, ese permiso de hacer eso, de tratarlo como un gentil, eso es lo que les está diciendo el Señor, que ellos pueden prohibir si se da esta situación. Ustedes quieren, van a prohibir que él entre a la iglesia, que él siga compartiendo, congregándose con ustedes. Claro, ustedes lo pueden prohibir. ¿Por qué? Porque simplemente esa persona no quiso arrepentirse. Por eso el Señor también les aclara. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. ¿Qué puede ser ese permiso? Eso que permitan, que si esa persona se arrepiente, eh, ellos tienen la capacidad o tenían en ese momento la capacidad, la autoridad de discernir y decir, bueno, si esta persona se arrepintió, realmente dio frutos de arrepentimiento, entonces permitámosle la entrada. Ahí es donde el Señor les dice, yo estaré con ustedes. Lo que ustedes prohíban, yo lo prohibiré y lo que ustedes permitan, yo lo permitiré. Pero ¿con base en qué? ¿A lo que se imaginen o lo que quieran hacer los discípulos? No, con base en las instrucciones que ya el Señor había dejado.
Entonces, llevar a una persona, porque era algo delicado, ya tratarlo como un gentil, como alguien que no conoce ni teme a Dios, pues era algo, es algo que solo puede hacer una persona que tiene autoridad. Entonces, llámese en esta época un pastor, alguien que, que le dice a alguien que no se quiere arrepentir, que no quiere salir de la fornicación, que no quiere salir de su pecado y que después de muchos llamados de atención no se arrepiente, pues el pastor tiene la autoridad para decirle, ¿sabe qué? Usted no, ya no se le permite la entrada a esta iglesia, a esta congregación. Ahí es donde el Señor dice, lo que ustedes están prohibiendo, yo lo prohíbo también, porque entiendo y sé que ustedes conocen mi palabra y tienen la autoridad para ejercerla. Para eso se delega autoridad a alguien. Si ustedes en un trabajo, su jefe les delega una autoridad sobre un área específica de la empresa, pues les está diciendo que ustedes tienen control y que ustedes pueden tomar decisiones o no. Ese es el contexto de este pasaje. Por ningún lado, vuelvo y reitero, se está hablando de Satanás. Por ningún lado se está hablando de atar a Satanás. Y si se estuviera hablando de de atar a Satanás, entonces la pregunta es, ¿y desatar en qué momento? ¿O a qué se refiere con desatar? ¿Desatar a Satanás? No, por ningún lado se está viendo eso. Se está hablando de la disciplina en la iglesia cuando alguien, una persona de autoridad que tiene la capacidad de ejercer esa disciplina, toma una decisión correctiva. Allí es donde el Señor permite o prohíbe. Ese es el contexto. Mateo 19, que es otro de los textos que habla sobre esto. 16 dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces sacará su casa. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí el Señor sí se está refiriendo específicamente a Satanás y le dice a sus discípulos, le dice a los fariseos allí que estaban diciendo, no, es que usted echa a Satanás por Satanás mismo. Le dice, no, Satanás no puede estar dividido. Lo que hablábamos ahorita, una casa dividida no va a prevalecer, no prosperará. ¿Mm? Pero llega una parte donde le dice, yo expulso los demonios, si yo expulso los demonios por el mismo Satanás, entonces ¿por qué él expulsa a sus hijos? Y al final, ¿qué les dice? Les dice, ¿cómo puede, dice el 28, pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros? ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata? ¿Quién es ese hombre fuerte? No es el enemigo, el hombre fuerte se está refiriendo el Señor Jesús a él mismo. ¿Mm? En la casa, perdón, dice, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? El hombre fuerte sí se está refiriendo al enemigo, pero él se está refiriendo a que él es más fuerte, perdón, que ese hombre fuerte. Entonces ahí sí se está refiriendo a él mismo diciendo, yo soy el que tengo capacidad de atarlo. Yo lo he atado ¿para qué? Para que puedan saquear sus bienes. ¿Y qué podemos saquearle al enemigo? Las almas, lo que él tenía sujeto y doblegado en la tierra, que era las vidas de las personas. Por eso el Señor vino con su obra, ató al enemigo y dice, entonces saqueará su casa. Y dice después, el que no está conmigo, ahí nótese que él está reafirmando, ustedes tienen que ir conmigo. Y si no están conmigo, están contra mí. Y el que no recoge conmigo está desparramando. Entonces yo soy el que tuvo que atar a ese hombre fuerte que es el enemigo. Y ahí sí, ustedes como mis hijos pueden saquear esa casa del adversario. ¿Cómo la saqueamos? Reitero, con la evangelización, salvando vidas. Ustedes han visto Matrix,
algo así similar, ¿no? Entonces llega Neo y es liberado porque lo sacaron de la Matrix, algo así, ¿m? Para que lo entendamos dentro de un contexto más, más de este tiempo, de esta época. Entonces, allí se está hablando, sí, de atar al enemigo, pero ¿quién lo ata? El Señor Jesús. ¿Y será que la atadura del Señor dura un ratico? No, Él ya lo ató. Él está limitado, Él está restringido por esa atadura que el Señor ha puesto para que nosotros podamos saquear esa casa que está llena de esas vidas que lo obedecían, que lo obedecen. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra tarea en este tiempo. Dice Apocalipsis 21:3, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. ¿Quién? Un ángel. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esos son los seres que tienen la capacidad de atar a Satanás. Entonces, saquemos algunas conclusiones sobre este tema. Pedro recibe autoridad para predicar y esto implica autoridad sobre los creyentes. Esta autoridad, esas decisiones que él tome, implica que él permita cosas o prohíba cosas. Lo que él permita y lo que él prohíba es lo que Dios le dice, yo lo voy a permitir o yo lo voy a prohibir. Es como si tú hablaras de parte mía. ¿Por qué? Porque él es guiado por el Espíritu de Dios. Pedro nunca ató o desató demonios y mucho menos lo enseñó o documentó. Por ningún lado la palabra después de lo que el Señor le habló se ve a ninguno, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ninguno de los discípulos, ninguno de los de la nueva iglesia en Hechos de ahí en adelante, por ningún lado hay vestigios de que algún cristiano ate o desate demonios. Esto no es una enseñanza bíblica, así usted lo haya visto en las iglesias en este tiempo. Mucha gente lo hace es más por creencias populares que porque realmente la palabra respalde esto. El texto ni siquiera hace referencia a demonios, asuntos relacionados, ya lo vimos. El contexto en lo que el Señor Jesús le está hablando a Pedro es otro tipo de contexto. Al principio le habla de autoridad, al principio después en otro texto le habla ya de disciplina en la iglesia y ya después lo que le dice el Señor es, ustedes pueden saquear al hombre fuerte porque yo ya lo até. Él es más fuerte que ese hombre fuerte, el Señor. Y la acción de atar y desatar está reservado solo a seres angelicales. Apocalipsis 20 ahí no lo confirma. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no podemos pretender atar a un ser espiritual siendo seres carnales. No hay manera de hacerlo. Ahora, usted puede decir, no, yo lo ato cuando le ato si se refiere a que lo ato, que no le dejo plan de acción al enemigo con mis obras, pues bueno, eso es diferente. Pero aún así no debemos permitir este lenguaje. Y Judas 1:5 dice, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios después de sacar de Egipto al pueblo de Israel destruyó a los que no creyeron en él. Así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados, Dios, para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego porque nunca se apaga, para que sufran allí. Que esto sirve de advertencia para nosotros. Lo mismo le va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando, porque con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. Ni siquiera Miguel, mire un llamado de atención de la palabra, ni siquiera Miguel, el arcángel Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, no lo insultó. Y ahorita se ve mucho cristiano pretendiendo insultar, entre comillas, al diablo, sino que solo le dijo que el Señor te castigue o te reprenda, dice otra versión. Sin embargo, esta gente insulta hasta lo que no conoce. Y hay muchos por ahí que sin conocer ese reino espiritual se comportan de esta manera. Dice, se comportan como los animales que conocen las cosas pero no las entienden y por eso terminan destruyéndose a sí mismos. Entonces, nuestra tarea es reprender las obras del enemigo, no al enemigo. Eso dejémoselo al Señor, porque muchas veces el Señor incluso
usa a Satanás como una herramienta para permitir en nuestras vidas que nuestra fe sea probada en algunas ocasiones o permite que él obre para que el Señor pueda concretar sus planes. Entonces, que no seamos como esos animalitos que dice aquí que no conocen que conocemos las cosas, pero no las entendemos. Entonces, no se trata de insultar al diablo, sino de resistirlo, de reprender o oponerse a sus obras, de guardar nuestra mente y nuestros pensamientos. Esa es la verdadera guerra espiritual, no estarlo atando y reprendiendo directamente a él. Entonces, vamos a dejar hasta ahí porque nos quedan un par de cositas, ya no es mucho, pero en la próxima oportunidad vamos a terminar de verlas. Entonces, por un momento nos quedan un par de minutos, aprovechemos, entreguemos este tiempo al Señor y digámosle, Padre Dios de los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor mío, por tu palabra, por tu bendición y tu amor, por enseñarnos que tú nos mandas que seamos obedientes, que entendamos que tú eres quien ya ha atado a ese hombre fuerte para que saquemos su casa, que tú, Dios de los cielos, nos quieres firmes en la fe, que guardemos nuestro corazón y nuestra mente, que entendamos, Señor mío, que también tenemos una cuota de responsabilidad y que es toda la responsabilidad cuando tomamos malas o buenas decisiones y que por estas malas decisiones tú moriste, Señor mío, para que cuando pecásemos nosotros pudiésemos, como dice el apóstol Pedro, ir al abogado que tenemos, que es a Jesucristo, delante de ti, Dios de los cielos, para que Él nos redima, para que Él nos defienda, para que Él nos justifique. Por eso, Señor mío, reconocemos que la maldad no viene por algo que a lo que nos obligue el enemigo, sino que viene por la maldad de nuestro corazón y que se lo permitimos. Dios de los cielos, hoy descansamos en ti, Señor mío, y te damos gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos, Señor, que tú tienes todo bajo control y que el enemigo no tiene nada en nosotros, que no estamos poseídos, sino que tú, Espíritu Santo, vives en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque somos templo tuyo. Te damos la gloria y la honra y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, amén. Gracias nuevamente. Yo creo que nos vemos el otro martes. No demora en cortarse la transmisión. Yo subo la charla enseguida.